En palabras de la senadora Mon Mothma, y aquel monstruo con el mayor rugido, el monstruo que ayudamos a crear, el monstruo que vendrá por nosotros tarde o temprano, es el emperador Palpatine. La Guerra Civil Galáctica duró apenas 5 años, del año 0, el año de la batalla de Yavin, hasta la firma del Concordato Galáctico. Un periodo fue suficiente para derribar el régimen más poderoso que la galaxia había conocido en siglos. 5 años para desmantelar una maquinaria de guerra que contaba con flotas de destructores imperiales, superarmas capaces de pulverizar planetas y un ejército de millones de soldados. 5 años. No es mucho tiempo para terminar con un imperio. A menos, claro está, que ese imperio lleve en su interior la semilla de su propia destrucción. Porque lo verdaderamente fascinante de la caída del imperio no está únicamente en la valentía de los héroes rebeldes que la hicieron posible, aunque esa valentía merezca cada gramo de reconocimiento que la historia le ha dado. Otra parte fascinante de la historia de esta galaxia es que el imperio fue, en una medida que pocas veces se analiza con la profundidad que merece, el principal responsable de su propia derrota, o uno de los principales. Y en el centro de ese proceso de autodestrucción hay un nombre que aparece una y otra vez, como una sombra alargada que se proyecta sobre cada uno de los grandes errores del régimen: el Gran Moff Wilhuf Tarkin. Este análisis es, en esencia, la historia de cómo un hombre con demasiado poder, demasiada arrogancia y demasiada fe en el terror como herramienta de gobierno le entregó a la Alianza Rebelde exactamente todo lo que necesitaba para ganar. Por eso hoy, en el podcast Rebelde, vamos a hablar sobre Tarkin y la Guerra Civil Galáctica. Wilhuf Tarkin nació en el año 64, antes de la batalla de Yavin, en el planeta Eriadu, un mundo del borde exterior conocido por su dureza tanto climática como cultural. Eriadu era un planeta que enseñaba a sus habitantes que la supervivencia pertenecía a los más fuertes, y Tarkin aprendió esa lección mejor que nadie. Desde sus primeros años en el servicio militar de la República, se distinguió por una característica que sus superiores interpretaron como determinación, y que la historia terminaría reconociendo como algo bastante más oscuro: una capacidad ilimitada para sacrificar lo que fuera necesario, vidas ajenas sobre todo, en nombre de un objetivo. Sirvió bajo las órdenes del general Jedi Even Piell durante la Guerra de los Clones. ¿Lo recuerdan? Un Jedi bajito, con orejas puntiagudas y una cola de caballo. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Pero ya desde aquellos años dejó clara su postura respecto a los Jedi. Los consideraba un lastre, una carga. El código Jedi, argumentaba el propio Tarkin, limitaba la efectividad militar de una manera inaceptable. Un soldado que no podía actuar con plena brutalidad cuando la situación lo exigía era, en su visión del mundo, un soldado a medias. Ese desdén hacia los Jedi tuvo una expresión bastante marcada, brutal y reveladora durante los eventos de la quinta temporada de Clone Wars, cuando la Padawan Ahsoka Tano fue falsamente acusado de un atentado terrorista dentro del templo Jedi. Tarkin no solo participó en el proceso judicial, sino que fue su acusador más grande, clamando abiertamente por la pena de muerte para una adolescente cuya culpabilidad nunca fue demostrada. Luego de la exoneración de Ahsoka Tano, gracias al trabajo de su propio maestro Anakin Skywalker, Tarkin no se movió un poco hacia la reflexión. Un hombre capaz de aprender de sus errores habría reconocido que la certeza absoluta es, con frecuencia, el inicio de una catástrofe. Tarkin, en cambio, salió de aquel episodio exactamente igual que como había entrado, convencido de que tenía la razón. Esa incapacidad estructural para la autocrítica sería constante a lo largo de su carrera. Y el imperio, que lo encumbró hasta las más altas cimas de poder, pagaría por ello un precio devastador.
Para comprender los errores de Tarkin es necesario entender primero su filosofía de gobierno, porque sus decisiones más catastróficas no fueron accidentes ni improvisaciones, fueron la aplicación coherente y consecuente de una doctrina que él mismo había formulado y que llevaba su nombre. La doctrina Tarkin partía de una premisa simple: el miedo es más eficaz que el mayor ejército de la galaxia. Un régimen que logre aterrorizar a sus súbditos lo suficiente no necesita conquistarlos. Basta con que la amenaza de lo que puede ocurrirles sea tan grande que ninguno se atreva siquiera a contemplar la resistencia. En este esquema, el poder militar no existe para usarse constantemente, sino para ser exhibido de vez en cuando con una brutalidad tan desmedida que su sola mención paralice a los disidentes. Era una doctrina intelectualmente coherente. El problema es que estaba fundamentada sobre una comprensión profundamente equivocada de la naturaleza humana y de la naturaleza de todas las especies sensibles en la galaxia. El terror desproporcionado no somete, radicaliza, como lo pudimos ver en Andor. Un sistema que vive bajo una amenaza imposible de negociar, frente a la que la rendición y la resistencia ofrecen el mismo resultado, la muerte, no tiene incentivos para rendirse. La doctrina Tarkin funcionaba sobre el papel con una elegancia perturbadora. En la práctica, cada vez que se aplicaba, producía exactamente lo contrario a lo que prometía. Más rebeldes, más determinados y con más razones para luchar. El recorrido de Tarkin durante sus años en el Imperio es, en ese sentido, un catálogo sistemático de cómo una idea errónea puede escalar hasta convertirse en una catástrofe galáctica. Antes de la Estrella de la Muerte, antes de Alderaan, pasó Gorman. Y Gorman es quizás el episodio que mejor ilustra no solo la crueldad de Tarkin, sino su particular forma de confundir la brutalidad con la resolución. Gorman era un planeta históricamente neutral, conocido en toda la galaxia principalmente por su industria textil y su tradición pacífica. Cuando el Imperio intentó instalarse en él, los ciudadanos Gor respondieron con lo único que tenían: manifestaciones, protestas pacíficas en las plazas de las ciudades, la expresión más básica de desacuerdo que puede ejercer la población civil. Tarkin respondió aterrizando su nave sobre la plaza central llena de manifestantes. Cientos de civiles murieron aplastados. Ni un disparo, ni una advertencia, ni un intento de negociación. Solo el peso de una nave imperial descendiendo sobre personas que no habían levantado un arma. Este primer incidente en Gorman no fue un error de cálculo ni una pérdida de control. Fue una decisión deliberada, consistente con la doctrina Tarkin, demostrar que el Imperio no negociaba, que la resistencia tenía un coste que ningún sistema podría permitirse pagar. Lo que Tarkin no contempló, porque nunca lo hacía, es que los ciudadanos Gor no olvidarían esa masacre, ese episodio. No se doblegaron. Guardaron ese rencor durante un tiempo, convirtiéndose en una de las cicatrices más profundas que el Imperio dejó en el tejido social de la galaxia, y en una de las muchas razones por las que, cuando llegó el momento, tantos sistemas decidieron que preferían arriesgarse a morir de pie antes que seguir viviendo de rodillas ante la tiranía. Si existe un episodio en la carrera de Tarkin que revela con una claridad cristalina su naturaleza más profunda, ese episodio es su relación con el director Orson Krennic y el proyecto Stardust, el cual sería conocido a la postre por la galaxia como la Estrella de la Muerte. Krennic era, y hay que reconocerlo, un hombre extraordinariamente capaz. Había dedicado décadas de su vida a hacer realidad lo que muchos consideraban una imposibilidad técnica: una estación espacial del tamaño de una luna, capaz de destruir planetas enteros con un solo disparo. Krennic era ambicioso, difícil, en ocasiones despiadado, pero también era competente de una manera en la cual pocos oficiales imperiales estarían. El problema de Krennic no era la incompetencia, era que su proyecto era demasiado valioso para que alguien como Tarkin pudiera resistirse a apropiárselo. Durante años, Tarkin observó el avance del proyecto desde la distancia, presionando a Krennic de manera brusca e injustificada, no para mejorar el resultado, sino para acelerar la finalización y tener una excusa para intervenir. Cada fallo, cada retraso,
Cada complicación técnica era una oportunidad para que Tarkin recordara a todos que él era la figura de autoridad real, que Krennic dependía de su tolerancia para seguir al frente del proyecto que había concebido y construido. El punto de inflexión llegó con los eventos de Scarif. Un grupo de rebeldes, el escuadrón Rogue One, liderado por los héroes Jyn Erso y Cassian Andor, logró infiltrarse en la instalación imperial en el planeta y robaron los planos de la Estrella de la Muerte, transmitiéndolos a la flota rebelde antes de morir. Fue una operación que demostró, una vez más, que la Alianza Rebelde era capaz de hacer lo que el Imperio consideraba imposible. Tarkin respondió ordenando que la Estrella de la Muerte disparara sobre Scarif para eliminar tanto a los atacantes como a su propia guarnición. Y de paso eliminó también al director Krennic, quien murió en la playa de su propia instalación, contemplando la destrucción causada por el arma que había construido, por orden del hombre que se la había robado. Era la doctrina Tarkin aplicada a su propia cadena de mando, el sacrificio de lo que fuera necesario en nombre del objetivo, incluso si lo sacrificado era uno de los ingenieros militares más capaces en todo el imperio. Y entonces llegó a Alderaan, y con Alderaan el error que lo eclipsa todo, el error que convierte a Tarkin definitivamente no solo en un criminal de guerra, sino en el oficial imperial que más daño hizo a la causa del propio Imperio Galáctico. La princesa Leia Organa había sido capturada por Darth Vader, justo antes de que los planos de la Estrella de la Muerte llegaran a los altos mandos rebeldes. Era la prisionera más valiosa que el Imperio había tenido en años. Senadora, líder rebelde encubierta, hija de la realeza de Alderaan. Tarkin la interrogó. Le exigió que revelara la ubicación de la base rebelde, y Leia, demostrando una sangre fría extraordinaria bajo circunstancias imposibles, le dio las coordenadas de Dantooine, una base que los rebeldes habían abandonado hacía tiempo. Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente doloroso, porque lo que Tarkin hizo a continuación no tiene justificación táctica posible. Puso a la Estrella de la Muerte en órbita de Alderaan, el planeta natal de su prisionera. Ignoró la información que ella le había proporcionado sin verificarla y dio la orden de disparar, no como medida de presión, no como último recurso, sino como demostración de poder ante el resto de la galaxia. En cuestión de segundos, Alderaan desapareció. Más de 2.000 millones de seres. Un planeta que llevaba milenios siendo sinónimo de paz, cultura y diplomacia alrededor de la galaxia. Un mundo que no tenía ejército, que no había lanzado un solo ataque en contra del Imperio, que era, en todos los sentidos que importan, una víctima civil a escala planetaria. El resultado fue exactamente lo contrario de lo que Tarkin buscaba, porque Alderaan no fue el primer crimen del Imperio. Antes habían caído Ciudad Tipoca o los Wookiees en Kashyyyk bajo la esclavitud, Mandalore durante la Noche de las Mil Lágrimas, el asesinato de los Lasad, de Lasan, el genocidio de los geonosianos o la masacre de Gorman, el segundo evento violento en ese planeta. Pero este sí fue el primero que resultó imposible de ignorar para la galaxia entera. Figuras que habían guardado silencio durante años frente a cada una de esas atrocidades ya no pudieron seguir callando. La Alianza Rebelde, que hasta ese momento muchos sistemas percibían como una facción radical y desestabilizadora, se convirtió de la noche a la mañana en la única respuesta moral posible frente a un régimen que destruía planetas pacíficos como ejercicio de demostración. Y no fue solo eso. Al usar la Estrella de la Muerte de manera tan pública y tan espectacular, Tarkin reveló su existencia, su escala y su ubicación operativa a la Alianza Rebelde. Los planos robados en Scarif, que de otro modo habrían sido información valiosa pero abstracta, se convirtieron en un mapa hacia un objetivo concreto y localizable. La inteligencia rebelde identificó rápidamente la vulnerabilidad estructural que Galen Erso había incorporado de manera deliberada al diseño del arma, un conducto de escape termal directamente conectado al reactor principal. Luke Skywalker metió 2 torpedos de protones por ese conducto durante la batalla de Yavin. La Estrella de la Muerte desapareció en una bola de fuego y una explosión, y con ella el gran Moff Wilhuf Tarkin,
quien en sus últimos momentos, con la flota rebelde aproximándose, con sus propios oficiales suplicándole que evacuara, se negó a moverse de su puesto, convencido de que la victoria era suya. Murió esperando un triunfo que él mismo había hecho imposible. Pero no solo eso. En el cómic Tales of the Death Star podemos ver los momentos finales de Tarkin, en los cuales, antes de ser prácticamente destruido por la explosión de la Estrella de la Muerte, este es aterrorizado y atormentado por los fantasmas de todas las víctimas suyas, por todos estos actos de guerra horribles que causó y que llevaron mucho sufrimiento alrededor de la galaxia. Sería injusto, aunque conveniente, cargar toda la responsabilidad de la derrota imperial sobre los hombros de Tarkin, porque Tarkin no fue una anomalía del sistema, fue su producto más acabado. El imperio que lo encumbró al poder era un sistema que premiaba exactamente las características que él encarnaba: la brutalidad, la arrogancia, el desprecio por cualquier perspectiva que cuestionara la superioridad del régimen. La serie Andor lo retrata con una honestidad que resulta perturbadora precisamente por lo reconocible que es. Oficiales como Leo Partagaz o Dedra Meero, tan obsesionados con encontrar a su enemigo, en este caso el agente conocido como Eje, quien resultó ser Luthen Rael, el verdadero arquitecto de la rebelión en sus primeros años. Estos oficiales fueron incapaces de ver lo que tenían por delante. No era incompetencia técnica, era la incapacidad sistémica de un régimen que había construido toda su identidad sobre la certeza de su propia superioridad para imaginar que el enemigo pudiera ser tan inteligente, tan paciente, tan invisible como ellos mismos pretendían ser. Mientras tanto, figuras como la senadora Mon Mothma de Chandrila construían en las sombras la alternativa. Sus palabras, las que abren este análisis, no eran retórica vacía, eran el diagnóstico más preciso que alguien hizo jamás sobre el imperio. Palpatine era el monstruo. Tarkin era su expresión más pura en el plano militar. Y el imperio, al no producir jamás a nadie capaz de decirles a ninguno de los dos que estaban equivocados, se condenó a sí mismo. La muerte de Palpatine en la segunda estrella de la muerte durante la batalla de Endor fue el golpe mortal, pero el proceso que lo hizo posible había comenzado años antes, en cada uno de los errores que hemos examinado. El imperio sin su emperador se fragmentó en facciones que se disputaban los restos del poder, mientras la nueva república avanzaba sistema a sistema. La batalla de Jakku fue el punto final. La flota imperial sufrió una derrota de la que no habría recuperación. El gran visir Mas Amedda, quien había sobrevivido a todo como sobreviven siempre los que nunca se juegan nada, firmó el concordato galáctico ante la canciller Mon Mothma: prohibición de reclutamiento, desmantelamiento de las academias imperiales, entrega de Coruscant, reparaciones de guerra, rendición incondicional. El fin oficial del Imperio Galáctico 5 años después del inicio de la guerra. Es imposible no preguntarse qué habría pasado si Palpatine hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera destruido la base rebelde en Dantooine en lugar de Alderaan. Si hubiera evacuado la Estrella de la Muerte cuando sus propios oficiales se lo pidieron. Si hubiera sido simplemente un líder militar competente en lugar de la encarnación perfecta de su propia doctrina. La historia de la galaxia podría haber sido radicalmente diferente. Pero Tarkin no era ese tipo de hombre. Y el imperio que lo formó no era ese tipo de sistema. Y esa, en última instancia, es la razón más profunda por la que la guerra solo podía terminar de una manera: con los héroes galácticos, la alianza rebelde, destruyendo al imperio. Gracias por llegar hasta aquí, héroes rebeldes. Es para mí un placer poder regresar y retomar el podcast Rebelde y poder platicar con todos un poquito sobre estos temas tan interesantes y apasionantes. Recuerden seguir al podcast Rebelde en todas las redes sociales. En Twitter como @rebeldepodcast, en Facebook como el podcast Rebelde, en Instagram como @TheRebelCollector, donde van a encontrar una colección de fotografías de Star Wars que va a encantarles. También pueden escuchar el podcast en Spotify y en otras plataformas, las cuales van a encontrar en el Linktree del podcast Rebelde, enlace que encontrarán en la descripción acá abajo.
No olviden dejar su comentario, dejar su like, seguir al podcast Rebelde en donde sea que lo estés escuchando. Y será en una próxima ocasión en la que volvamos a platicar. Y recuerden que la fuerza los acompañe, siempre.